Bueno, ha sido una alabanza, ¿verdad? Vamos a compartir un poquito de lo que tenemos esta noche. Nos tenemos que trasladar a otro lado, que es donde tenemos nuestro lugar de transmisión. Y vamos a comenzar con la palabra de esta noche, ¿sí? Entonces, ya vamos a movernos acá. Te recomiendo esta guitarra. No te apartes. A los amigos que están acá, si quieres, activan el audio y van a poder escuchar, ¿sí? Vámonos acá. Es la primera vez que hacemos esto, entonces tenemos un espacio compartido y tuve que traerme. Estás vencido, pues oramos a unos que ves vivo. Aunque la ciencia diga lo que diga, ella no es quien da vida, es Jesús. No, la esperanza no está en la ciencia. No esperamos que ella nos dé la respuesta. Y aunque a veces es muy fácil perder la paciencia, porque anhelamos tener la respuesta, hoy oramos a quien cuenta. Amigo, escucha tú, no, estás vencido, pues oramos a un Dios que es vivo. Aunque la ciencia diga lo que diga, ella no es quien da vida. Bueno, si me están escuchando bien, vamos a levantar una manita de interacción ahí. Disculpen, hoy estamos probando algunas herramientas nuevas acá y bueno, el lugar de donde estábamos haciendo la alabanza, por cuestiones de espacio, estábamos en otro sitio, tuvimos que trasladarnos, le pedimos disculpas, pero bueno, quiero saludarles, está conectado, ¿qué dice acá? Denis. Denis, sí. Denis, hola, vemos a Leslie y su familia. Vemos a Alexis, vemos al doctor Josper Ortiz, Dios te bendiga, hermano. Luis y Liz están conectados, está conectado la pastora Dicla, está conectado Jael, está conectada Ana María, está conectada Jacqueline García, está conectada Marni, está conectado Marisek Segura, Randy, Angélica Rodríguez, Andreina. Está conectado Carlos Ucategui, María, Dios te bendiga, María de Tancur, desde Costa Rica. Está Jenny, está Cristian, Guismar, Yersaí. Por llamadas tenemos algunas personas que no puedo ver acá en el indicador. Tirisay Guevara, hay gente por Facebook Live. Y bueno, vamos a dar inicio. Hoy, porque el tema es un poquito, va a quedar justo el tiempo. Y el tema que traemos esta noche es parte de un testimonio, lo hemos titulado La elección que desata el favor de Dios. La elección que desata el favor de Dios. Quiero comenzar compartiéndoles una cita bíblica. La cita es Isaías 55, versículo 9. Isaías 55, versículo 9. Y dice así, presten mucha atención. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Voy a repetírselos. Y ustedes, si quieren, cópienlo en el chat, porque de esto es que vamos a hablar. Como son más altos los cielos que la tierra, repito, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos, ¿verdad? Más que vuestros pensamientos. Eso es lo que dice Dios. O sea que eso que Él tiene para nosotros es más alto en nivel de pensamiento, de idea, lo que nosotros nos imaginemos, lo que soñemos, lo que visualicemos. ¿Sí? Como decía el alabanza que cantábamos, sueña alto. Entonces, comienzo con esto. Quiero que entiendan algo. Nuestra mente es selectiva hasta el cansancio. ¿Sí? Muy selectiva. Estoy viendo acá como dándole un paseo acá a la herramienta porque
Estoy verificando que esté correctamente conectada. Nuestra mente, le decía, es muy selectiva. Y nosotros no nos cansamos de hacer elecciones. Todos los días elegimos. En la mañana elegimos la ropa que nos vamos a poner, ¿cierto? Elegimos el dial de la radio, lo que vamos a escuchar. Elegimos lo que vamos a comer. Elegimos cuál es la ruta que nos va a llevar al trabajo o a la universidad o al estudio. Elegimos, ¿sí? También elegimos cosas que son trascendentales, que son muy importantes, como de pronto elegimos a quién amar, elegimos a quién odiar, elegimos orar, no orar, ser ateo, ser creyente, elegimos muchas cosas. Entonces, tratándose de la consecuencia de lo que nuestra elección produzca, ¿sí? Entonces, esa elección puede ser muy importante o no, ¿sí? Ir al supermercado y elegir una marca de pasta de dientes, ¿sí? No es igual que elegir con quién te vas a casar. Una elección puede ser mucho más trascendental que otra, pero sigue siendo una elección. Hay elecciones que marcan un destino. Y al decir destino nos referimos al futuro, nos referimos a las cosas que vienen después. Incluso hay elecciones que haces que marcan el futuro tuyo y el de las personas que están a tu alrededor, incluso el destino de una nación, ¿sí? Como cuando vamos a elegir a alguien presidencialmente o un alcalde o alguien, ¿sí? Entonces, lo cierto es que en algunos casos sabemos que es muy importante la elección que tomemos. De verdad es importante. No se sabe a veces qué tan importante puede ser esa elección, solamente Dios sabe. A veces morimos y las consecuencias de nuestra elección siguen después de nuestra vida, como la de los próceres de independencia o como la elección de alguien muy importante que vamos a analizar esta noche. Vamos a hablar de Jesús. Jesús decidió morir en la cruz e hizo lo necesario, lo que estaba de su parte para morir en la cruz. Él hizo lo necesario porque en el conjunto de las elecciones que él tomó de sus acciones antes de la crucifixión, lo llevaron a la crucifixión. De manera que él sí estaba claro en ese objetivo. Jesús tuvo la oportunidad de retractarse. Quiero que sepas que Jesús tuvo la oportunidad de retractarse. Y hoy vamos a leer una de esas oportunidades. Él tuvo la oportunidad de salvarse de la cruz. Pero ¿qué hubiese pasado si esto hubiese acontecido? Es la pregunta que yo te hago. Si Jesús hubiese retractado, ¿qué hubiese pasado? En Mateo capítulo 26, versículo 37 al 39, vamos a abrir tu dispositivo, si tu Biblia es digital o si estás conectado con tu Biblia física, en Google, no sé, busca Mateo 26, 37 al 39. Este es un pedacito de lo que es todo lo que está aconteciendo en el Getsemaní. Todo el mundo sabe ya esto, además acabamos de terminar la Semana Santa y obviamente este es uno de los puntos que recordamos siempre. Entonces, dice, y tomando Pedro a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Fíjate, tristeza y angustia, dos sentimientos importantes. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. Mi alma está muy triste. Y la tristeza, mira cómo la describe, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Esto es importante. Vemos a un Jesús un poco diferente en esta ocasión. En el versículo 39 dice, yendo un poco adelante, él se adelantó, se apartó de ellos, se adelantó un poco, se postró sobre su rostro. Entiendo algo como que se arrodilló y se puso en una posición de oración, como muchos lo hacen, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Una oración importante, de manera que él conocía lo que le venía. En esta ocasión vemos a un Jesús distinto, se lo dije hace un momento. Vemos a un Jesús temblando de miedo ante la muerte.
con miedo a la soledad. Fíjense que les dice, en otras ocasiones, cuando usted lee Juan capítulo, creo que 6, dice, él reta a sus discípulos, y ustedes también se quieren ir. Y le dice, y el que no quiere estar conmigo, que se vaya, le dice así claramente. Pero en esta ocasión no, él necesitaba de la compañía de alguien. Dice que les dijo a ellos, quedaos aquí y velad conmigo, le dice el versículo. Entonces, él está con miedo a la soledad, sumergido en la tristeza, es un sentimiento de la carne. Pero hay algo en Jesús que aunque tiene todas esas sentimientos, angustia, tristeza, miedo a la soledad, todo lo demás, él está decidido. Y eso es algo importante, está decidido. ¿Pero decidido a qué? A aceptar la voluntad de Dios. Cuando alcanzamos cierta madurez en Cristo, una prueba de esa madurez es que sobreponemos nuestros propios deseos, ¿verdad? Por los que a nosotros nos parece conveniente, porque por los de Dios, ¿sí? Pero ese proceso no es de la boca para afuera, no es algo superficial. Ese proceso ocurre en la intimidad de tu corazón primero, es decir, en nuestro interior, aquí en lo profundo. Porque muchas personas dicen así de la boca para afuera, no, yo que se haga la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Pero en este caso Jesús sí hizo esto genuinamente. La voluntad de Dios era la muerte en la cruz, pero esto al parecer no le convenía a su carne, a su cuerpo, a su vida. El año pasado, en plena pandemia, ¿sí? En plena pandemia, mi esposa tiene una serie de sueños. Mi esposa, ella, Sí. tiene una serie de sueños. Esto ocurrió antes de los acontecimientos que contaremos más tarde a continuación, ¿sí? Sí, en esa ocasión, hermanos, yo soñé que iba saliendo de un lugar fuera de Bogotá y mientras iba en ese de ministerio y dije en el sueño, wow, ya es Navidad porque ellos estaban viendo los alumbrados, las luces navideñas. Al bajarme de ese carro donde hacía ese viaje, yo me monté en una especie de carruaje y allí vi que estaba montado una persona que había trabajado conmigo, un chico, un joven que había trabajado conmigo. Y por lo que asocié que al lugar a donde yo me había trasladado era Ocumare del Tuy. Me monté en ese carro y inmediatamente comenzamos un viaje, mi hermano Luis Eduardo, mi papá y yo. Pero ese transporte, ¿verdad? Resultó no ser un carruaje normal, sino era un tipo de transporte que nos llevaba hacia una carretera, no una carretera normal, sino a un carrusel, ¿sí? A unas ruedas de estas que hay en los parques de atracciones. Y la rueda subía y bajaba y estábamos nosotros tres, mi hermano en el asiento de atrás, mi papá en el asiento de adelante, yo estaba como en el medio. Y mientras esa rueda subía y bajaba, así como son esas ruedas de parque de atracciones, de carrusel, de va y ven, en un momento mi papá resbaló y cayó al agua que estaba debajo de ese carrusel. Inmediatamente vinieron los trabajadores del lugar y yo me salté mucho y traté de rescatarlo de esa agua. Y cuando le levantamos para auxiliarle, mi papá estaba con su rostro rejuvenecido, ¿sí? Se había vuelto joven. Ese fue el sueño que tuve en esa ocasión. Y al comentarle esto a mi esposo, ¿sí? Sobre el sueño que había tenido, antes de comenzar a contarles sobre este testimonio, él me dice, yo interpreto de ese sueño que si tu papá en algún momento muere, él va a partir con Cristo, ¿sí? Lo asociaba por lo del rostro rejuvenecido. Y quiero leerles una promesa de Dios en Isaías 43:2 que dice, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegará.
Mi papá tiene un diagnóstico y él tiene 83 años, hace uso de un marcapasos de hace más de 10 años, un dispositivo que le permite a ese corazón que funciona como un bailarín de 2 pies izquierdos, ¿sí? Se acelera cuando no debe acelerarse, se desacelera cuando no debe De esos que desacelerarse. bailan horrible. Ese dispositivo le permite, hey, cuando se ha quedado el corazón y no está cumpliendo su función, reaccionar y hacer la contracción pertinente. Pero resulta que él tenía una consulta en el mes de noviembre y la doctora de chequeo, obviamente, de ese dispositivo, y la doctora le indica que ya ese marcapaso está en su fecha de expiración, está en su fecha límite, ¿sí? Y la parte de la salud pública en Venezuela, pues no lo poseía. Allí, pues al recibir esa noticia, nosotros despertamos sabiendo que nos tocaría buscarlo por la vía privada, siendo esto un dispositivo pues de alto costo, siempre ha sido así. Y comenzamos a hacer la realización de cotizaciones, ¿sí? Literalmente una carrera contrarreloj en ese momento. Entonces, vamos a relatarles y a ubicarlos en el concepto, en el contexto de lo que estábamos viviendo, el momento que estábamos viviendo, ¿sí? La cosa no era el marcapasos, realmente, sino el dinero, ¿sí? Nosotros, en plena pandemia, mi familia no estaba obteniendo ingresos, a veces nos llegaba, no llegábamos ni más o menos ni para pagar el arriendo de nuestra casa, donde vivimos acá en Colombia. Mi cuñado estaba igual, porque mi suegro tiene otros hijos, o sea, ella, mi cuñado y una cuñada, son 3. Y bueno, todos estaban en una situación difícil debido a la pandemia, y adicional estábamos pagando una deuda, ¿verdad? En materia familiar, de muy alta suma, asumida por una empresa que Dios nos dio para nuestro sustento, y adicional estábamos pagando deudas que a diario surgían del mismo proceso de la pandemia, y adicional estábamos ayudando también a algunos familiares que también estaban en una situación peor que la nuestra, y adicional, y muchos adicionales que se estaban sumando, es decir, habían cosas adicionales en nuestra vida, y eso es tremendo. Ustedes también lo han vivido, no veo, me imagino que se sienten identificados, estoy hablando en un lenguaje que es igual porque todos vivimos esa pandemia. Entonces, lo que costaba ese marcapaso, ni siquiera sumado todos los esfuerzos familiares, llegábamos a cubrir el monto. O sea, entre todo lo que teníamos no podíamos cubrir ese monto, qué tremendo. Y esto a mi esposa, pues obviamente, más que a mí, le daba mucha frustración, porque una cosa es estar totalmente imposibilitado de comprar algo, y otra cosa es que si estas cosas no estuviesen pasando a nuestro alrededor, nosotros hubiésemos podido de pronto haber hecho esa compra, y eso le da una frustración a uno, ¿no? Entonces comenzamos como Jesús, ¿sí? Como les conté al inicio de esta prédica, a tener miedo. Pero teníamos una palabra. ¿Cuál era la palabra? Y ahora quiero que te concentres en esto, porque ¿cuál era la palabra que teníamos? Ese sueño que Dios nos había dado. ¿Sí? Que Dios tiene algo preparado para Crisanto Durán. Y es que si él se va de este plano, él va a partir con Cristo. Pero, ok, se va al cielo. Pero la pregunta que nos hacemos todos, ¿esto es suficiente para nosotros? ¿Es suficiente? Y ahí yo entro en un momento reflexivo, y ya no hay sonrisas, ya no hay alegrías. ¿Es esto suficiente? Es cuando te dices a ti mismo que la voluntad de Dios no te satisface, no te llena, te causa tristeza, te causa desolación, y dices, pero Señor, y le pones un pero a Dios. Pero eso no fue lo que hizo nuestro líder. Jesús no le puso un pero a Dios, sino que dijo, hágase tu voluntad y no la mía. En medio de este proceso, dijimos, sabemos técnicamente, eso fue un sentir, pero técnicamente es así, los equipos médicos y medicinas tienen, por regulación de la Organización Mundial de la Salud y de las empresas que lo fabrican,
que su fecha de expiración o vencimiento, después de esa fecha hay un periodo de seguridad. Yo lo sé, yo trabajé en la industria farmacéutica por muchos años y obviamente conocía tenía este conocimiento y yo le dije a mi esposa, ese equipo debe tener por lo menos 6 meses más. Yo calculo que ese marcapaso durará hasta marzo, porque todo esto pasó en octubre, se venció, según la fecha correcta del equipo, y el sueño de mi esposa lo tuvo antes incluso. Pero aún así, nos trazamos la meta de comprarlo en ese diciembre, o sea, transcurrido 3 meses. Y miren lo que pasó entonces. Bueno, iniciamos algunas acciones, obviamente entre mi familia y mi persona, una campaña de recolección de dinero a través de una plataforma conocida por muchos, pero al intentar realizar eso tuvimos muchos inconvenientes porque la cuenta bancaria que se solicitaba a través de esa plataforma era internacional y había gente dispuesta a ayudarnos, pero no tenía el perfil requerido que esa plataforma sugería. Y una amiga, sí, de esas con las que uno a veces no habla mucho, por ahí le pedí un favor, mi amiga Ivonne Ruiz, que nos hiciera el favor de prestarnos su cuenta bancaria para realizar la transferencia de fondos, nos brindó su confianza para este hecho. Y eso fue lo que, de donde partimos para hacer la recolección a través de la plataforma. Pero bueno, estábamos en diciembre, la campaña no crecía como queríamos, cada quien estaba en lo suyo, en actividades decembrinas, etc. Y comenzamos a escribirle al directo a compañeros de trabajo, familiares, amigos de nuestros familiares, hermanos de la Iglesia en Cristo. Comenzaron a donar, entre ellos sobrinos de Richard, compañeros de trabajo, como ya lo dije. Nos alegramos mucho en ese momento, sí, esos días, pero de pronto se comenzó a parar ese impulso. Estábamos estancados, nadie nos donaba. Y bueno, se nos ocurrió la idea de comprar cosas con el dinero que recibimos, que estaba fuera de esa campaña, que recibíamos de donativos directos. Y junto con mi hermano, Luis Eduardo, decimos, bueno, vamos a vender y multiplicar ese dinero. Y sí, comenzó mi hermano, mi cuñada, y de repente, bueno, estaba todo el staff de Unidos por la Palabra vendiendo pulseras, tazas, matas, panes. Bueno, un pequeño crecimiento, ¿sí? Del dinero, pero nada, no representaba ni el cuarto de lo que nosotros de verdad requeríamos para la compra de ese marcapaso y cubrir los costos de la cirugía. Sí, y entonces ahí se ponen a prueba muchas cosas, como la fe, ¿sí? Hubo una crisis de fe, y me decía, bueno, hay una crisis de fe, y esto es tremendo. Y también Dios pone a prueba otras cosas, como tu honestidad y todas esas cosas. Yo recuerdo que llegó enero, teníamos en los ingresos del Ministerio Unidos por la Palabra, todos sabemos que aquí manejamos diezmos, ofrendas, todas esas cosas, y que es la iglesia a la que pertenezco acá, y habían unos ahorros de los diezmos, ofrendas y de todas esas cosas, pero yo no soy el tesorero y tampoco me atreví a decirle al tesorero, que es Alexis, epa, no aguanto mi desesperación, necesito cubrir esta necesidad, tomemos ese dinero para mi necesidad, porque eso no es de Dios. Y allí entra, te pones a prueba tu integridad y dices, las arcas de Dios no son para esas necesidades así tampoco, aunque sí pudieran ser, pero no es una iniciativa que yo debía tomar, no lo sentía y además no debería ser así. Recuerdo que estábamos pagando de nuestras finanzas familiares montos que tenían que, para honrar las deudas que teníamos. Nosotros estábamos pagando unas deudas grandes de nuestra empresa y recuerdo que Jenny un día me dice, bueno, mira, con todo eso que estamos pagando, ¿verdad? Nosotros podríamos haber cubierto ese marcapaso, pero también hay que tener responsabilidad. Fíjate, Dios nos manda a honrar y cubrirla y ser responsables con eso. Ahora puedo escuchar. Entonces, yo le dije, bueno, tenemos que
esperar. Yo callé y orábamos y pedíamos auxilio a Dios. Estábamos desesperados y a la vez esperando en Dios. Y estábamos también cumpliendo principios. Yo recuerdo que en los inicios de año, no sé si ustedes recuerdan, celebramos la fiesta de las primicias, y nosotros obedientemente hicimos nuestras cosas como debía ser, ajustados a la palabra de Dios, ajustados a lo que Dios nos indica. En esos días eran las fiestas de, como les dije, de las primicias. Dimos nuestros diezmos, hicimos todo lo que... Estamos apegados a la obediencia y allí pasamos esa prueba. Y vino, según nosotros, la respuesta de Dios. Sí, nosotros dijimos en esos días, estábamos muy desesperados, ¿sí? Y miren las cosas que uno hace en el desespero. En un intento, ¿sí?, de comprar un marcapasos, mi cuñada Ligia me llama y me dice que un familiar de ella, que estaba cuidando a otro familiar en un hospital, había hecho amistad con otro cuidador, ¿sí?, un acompañante, ¿sí? Y la persona a la que estaba cuidando falleció. Y esa persona que había fallecido tenía un marcapasos de nueva generación y que era nuevo prácticamente. Y el hijo del señor que había fallecido, pues lo estaba donando. Pagamos de esos fondos que les conté que habíamos reunido para la extracción, para la evaluación y todo lo que implica realizar un trámite forense en Venezuela, traslado de personas para que llevaran ese dispositivo a su posterior chequeo. Y resulta que cuando evaluaron ese dispositivo, se había descargado. Y de verdad que eso nos destrozó el corazón, porque nosotros en ese momento solamente suponíamos que era la respuesta de Dios. Hey, alguien nos está regalando un marcapasos. Era una donación total, ¿sí?, sin costo. O sea, el costo que pagamos era solamente extracción y la evaluación del equipo. Claro. Y bueno, comenzó, por lo menos en mi caso particular, un desespero. Un día agarré, me acuerdo, eso fue en enero, me levanté y empecé a escribirle bancos de marcapasos, clínicas, instituciones eclesiásticas, muchos, ¿sí? En estos días, de hecho, le trataba de explicar a un familiar que está viviendo una situación similar, que un día en el que escribí a 193, de los cuales puedo decir, en mi caso particular, una crisis de fe, ¿sí? Porque esto con el dispositivo que nos habían donado, que la gente de verdad yo no quería de escape, pues hubo para mí una crisis de fe, ¿sí? Porque dejaba de compartir el enlace. Había planificado con mi hermano inclusive hacer una sopa profundo y yo la postergaba, no, ahorita también, no, este fin de semana no, vamos a esperar, ¿sabes? Pero en realidad era que yo no creía que se nos iba a dar algo, ¿sí? Pero Dios siempre tan maravilloso, con aquella sutileza con la que nos habla, con aquella claridad con la que nos habla en muchas ocasiones. Él me hablaba en todas las reuniones de acá de Unidos por la Palabra, en las que siempre había algo para mí, ¿sí? Entonces me animaba y bueno, volvía a publicar el estado, el enlace esta vez con una cancioncita para no aburrir a la gente. Y en este momento veía como todo el equipo de Unidos por la Palabra tenía en su estado aquel enlace, ¿sí? Aquella misma imagen en cola. Y en ese momento también supe que Dios no solamente me hablaba a mí, también le hablaba a ese equipo maravilloso, ¿sí? A través de ese mensaje de la pastora Yelitza Lucena, que siempre nos dice, los ojos que Dios usa son los tuyos, las manos que Dios usa son las tuyas, la boca que Dios usa para hablarle a otras personas es la tuya.
Y inclusive había momentos en el que me escribían personas de Barquisimeto, me decían, hermano, estamos orando por su papá, personas que no conocían a mi papá físicamente, organizaron una noche de oración, cadenas de oración, y eso es reconfortante en esos momentos. También habían las bromas que algunas personas pues nos sacan en aquellos momentos. Recuerdo una chica que me dijo, oye, pero ustedes, los venezolanos, no tienen trabajo, venden arepas. Si no tienen no sé qué, salen al Transmilenio. Y ahora tienen un familiar enfermo y resulta que se han montado hasta el mismísimo Teletón. Yo me veía compartiendo tanto el enlace y la activación. Entonces, bueno, aquellas palabras de fe que recibí pues fueron reconfortantes, pero ciertamente yo estaba en una crisis de fe, yo tengo que reconocerlo. Las acciones voluntarias fueron maravillosas, voluntarias, por lo menos en el caso de mi amiga Mai, que junto a su madre y mi mamá también, ellos oraban en mi casa, estaban llevándole la palabra a mi papá, y pues eso para mí era reconfortante, ¿sí? A pesar de las limitaciones que había la pandemia, las no visitas, las cuarentenas, ellos estaban haciendo sus reuniones allí y llevándole la palabra a mi papá. Dios nos consuela, Dios te anima, Jesús se llora contigo, se llora con nosotros, pero también nos respalda con su palabra. Fue en ese mismo enero que recibí la siguiente palabra de Dios, que no entendí de verdad en su momento, y es Isaías 43, 5, 6. No la entendí en el momento. Y dice, no temas, porque yo estoy contigo nuevamente. Ahora me dice, del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no te detengas. Trae de lejos mis hijas y mis hijos, desde los confines de la tierra. Y yo me alegraba en el Señor por esta palabra, aunque no la entendía. Y había momentos en el que llegaban aquellos donativos, ¿sí? Del norte, Estados Unidos, Texas, y luego venía Chile, Argentina, y luego Canadá, y luego Chile, y luego otra vez Estados Unidos. Y España. Me hablaba, y España, y aquello me hablaba de aquella palabra de Dios diciéndome, diré al norte de acá y al sur, no te detengas. Pero yo quiero dejar a Richard para que puedan entender cómo Dios mueve el occidente y el oriente. ¿Ven? No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y ahora me voy a poner muy serio. Finalmente, llegados los primeros días de marzo, presten mucha atención, eran 6 meses que Dios me hizo sentir en mi corazón. Y llegados los primeros días de marzo, el último mes, Dios me recuerda, este es el mes. Y entonces le dije a Dios, te pido ese marcapaso, me aceleré. Me puse en oración acelerada. Ahí están mis compañeras de testigo, Marnie y Lilian, que oran siempre conmigo en la madrugada. Y aceleramos esas oraciones, ellos me acompañaron mucho. Pero hay una oración entre tantas oraciones que haces. Yo quiero que entiendas algo, y en estos días se lo decía a una hermana que compartíamos un testimonio, y le decía, tú puedes orar muchas veces, y estás orando, y no significa que no tengas fe o algo, pero hay una oración, que esa es la oración, es la oración. Yo nunca se me olvida esa madrugada. Estaba orándole al Señor y fue tremendo. Yo esa noche, esa madrugada, yo sé que sentí que toqué la fibra de Dios. Yo le dije a Dios, yo sé que nos diste una palabra, yo no soy renuente a lo que Dios me dice. Sé que Crisanto en algún momento, o sea, mi suegro, en el que tú lo decidas, él va a morir en Cristo, yo lo sé. Pero no nos quites, le dije a Dios, la oportunidad de la honra. Esas fueron mis palabras. Te la voy a decir textualmente como lo oré. Le dije, tu palabra dice que honremos a nuestros padres. Él es el padre de mi esposa. Y así te lo lleves al otro día. Danos la oportunidad de alcanzar este objetivo para gloria de tu nombre. Así le oré.
y cumplir con ese precepto bíblico y no sentirnos frustrados porque no pudimos alcanzar esta meta humana, siendo tus hijos. Esas fueron mis palabras finales. Esas palabras me hicieron sentir en la oración una confianza épica. Y Dios empezó a poner cosas en mi corazón y a nuestro alrededor. Pero luego de esta oración, yo sentí que Dios me dijo, lo voy a hacer. Lo sentí en mi corazón. Y de pronto, en plena adversidad, el pastor Randy, que está conectado ahorita, Dios te bendiga, hermano, el pastor Randy Babinsú, después de una noche de predicación, me dice, sabes, tengo un sentir, me dice él. Hay un hermano de Barquisimeto, el occidente de Venezuela, que tiene un ministerio donde Dios lo está usando grandemente la guerra espiritual. Me gustaría que lo invitaras a predicar. Él es médico, me dice él así. Pero Randy no es cualquier persona para mí, ni para acá el ministerio. Es un pastor en quien nosotros tenemos gran confianza puesta en Cristo a través de él, ¿no? Es un hombre usado tremendamente por Dios, a quien respetamos mucho. Y yo me sentí atraído por su propuesta del predicador, porque era un médico. Entonces, un médico usado en la guerra espiritual. Eso me llamó la atención. Eso fue lo que no sé, me llevó así como un médico porque generalmente la gente de ciencia, como un médico, si es usado en la guerra espiritual, es como algo que llama la atención. Una gente de ciencia en el medio cristiano usado de esta manera. Y eso fue lo que me llamó la atención, como les dije. Resulta que invitamos a predicar a este hermano, el doctor Joffer Ortiz, que está hoy conectado con nosotros. Dios te bendiga, hermano. El cual fue de grande bendición en su predicación y todo lo demás. Pero la bendición yo la recibí, ¿sabes cuándo? Después de la predica. Cuando el hermano me dice, iniciamos una conversación telefónica, no sé qué, y él me dice, mire, yo soy cardiólogo y trabajo en Ascardio. Ascardio. Ascardio es uno de los centros de cardiología más resaltantes de Venezuela. Y en mi corazón sentí la voz de Dios diciendo, te estoy respondiendo. Yo le conté nuestro problema, pero aguardé. Yo aguardé. Un día recibo un mensaje del doctor diciendo, me informaron de un marcapasos. Es usado, pero está certificado por nuestro instituto. Sin embargo, dice, no te confíes, hay que chequearlo aquí. Te daré el número del propietario del marcapasos y hablas con él. Bueno, yo rápidamente tomé ese número y llamé a este señor. Recuerdo que se llama el señor Blas. No olvido su nombre. Cuando, bueno, hablo con él, me da el precio. El marcapaso era el marcapaso más barato de la historia. Y cuando revisamos la finanza, vimos las cuentas nuestras, pues nos dimos cuenta que daba con el monto todo lo que teníamos, incluyendo operación, traslado, una serie de cosas. Y bueno, eso está demasiado perfecto. Era un marcapaso usado, pero estaba bien. Entonces, hay una cosa importante. Él me dice en su relato, Dios me pone a prueba. Fíjense ustedes lo que el Señor me dice. Y Dios pone a prueba tu elección. Y a mí me puso una prueba tremenda. El Señor me puso a prueba. Porque el dueño del marcapaso me dijo, usted es la segunda opción. No se alegre mucho. Usted es la segunda opción. Yo lo tengo negociado con una señora. Si ella no viene el jueves, la señora creo que estaba en apuros de dinero y estaban reuniendo el dinero. Entonces usted será la primera opción si ella no viene el jueves. Me acuerdo que así me dijo. Y yo pude pedirle, créame, decirle, mire, te ofrezco más dinero, te lo pago ya mismo, pero es antiético. Que salváramos la vida de mi suegro quitándole la posibilidad a otra persona. Y entonces hice silencio. Yo dije, no, esto no es lo que tú quieres. Y volví a esperar en Dios. De pronto llega el jueves. Cuando llegó el jueves, no había salido ningún marcapaso, ninguna otra opción nueva. Y yo llamé al Señor y le dije, bueno, miren. Entonces el Señor me responde, entonces el marcapaso será para usted.
La señora no apareció. Cuando me dijo eso, hermanos, una sonrisa me salió en la boca impresionante. Llamé a mi cuñado emocionado y a mi esposa y le cuento. Y comenzamos a mover todo y resulta que en Venezuela se estaba iniciando, estaba muy fuerte una cuarentena estricta y había la posibilidad incluso de no poder trasladar a mi suegro. Comenzamos a buscar quien lo llevara y eso fue un corre, corre, corre y pido oración para que mi suegro sea trasladado sin problema por las alcabalas, pudiera pasar y todas estas cosas. Le escribo al Señor que mi suegro ya va en camino, mire, todo va en camino. Le escribí al doctor Ortiz, mira, ya mi suegro va para allá el lunes, no sé qué, porque el doctor me consiguió la cita el día lunes de Semana Santa, en plena cuarentena estricta. Lo cierto es que logramos trasladarlo y Dios abrió las puertas, ya iba en camino mi suegro, entonces estaba bien. Recuerdo que estaba en pleno servicio, era domingo, ya mi suegro iba en camino, yo estaba relajado y estaba en mi servicio dominical y el señor del marcapaso me envió un mensaje, el cual no pude leer porque yo estaba en el servicio. Cuando terminamos el servicio, luego los discipulados y todo eso, él me envió una nota de voz y yo le escucho diciendo que había vendido el marcapasos, que le daba mucha pena, que lo había vendido el sábado, o sea, lo había vendido un día antes de haberme mandado la nota y ya mi suegro lo había salido. Eso fue una noticia que me impactó mucho, se lo confieso. Y dije, no le voy a decir nada a mi esposa y mi cuñado. No le puedo decir. Porque no van a poder ni dormir, le dije. Esto representa más pérdida todavía. Y ya no teníamos casi dinero. Ahora era peor. Porque habíamos gastado mucho en el traslado. Y de paso, ¿dónde íbamos a conseguir otro marcapasos? Tremendo golpe. Me acuerdo que tenía un ensayo de música ese domingo y yo le escribí a la pastora, me está pasando esto. Y la pastora Yelixa, wow. Bueno, declaró palabras, eso fue tremendo y yo le dije, yo recuerdo que mis palabras fueron lo siguiente. Mira, yo me voy a ir al ensayo y voy a adorar a Dios como nunca. Y después vemos. Y entonces, llegó el día, amaneció el lunes, oré a Dios en la madrugada y sentí paz. Y dije, voy a hablar con el cardiólogo, nuestro amigo el doctor que está acá en el grupo, doctor Ortiz, y le voy a preguntar si hay otra posibilidad de marcapaso. Comienza la presión. Mi cuñado me pregunta, ¿dónde está el señor que no llega? Porque el señor del marcapaso tenía que llegar a la consulta también. Y wow, teníamos una aliada dentro de acá, no sé si está conectada, no la he visto ahí, Mariel, una persona que es un ángel que Dios nos puso. Mariel se llama, ¿verdad? Mariel Juárez. Dios te bendiga, Mariel. Igual tenemos que evaluar, yo le dije a ella, igual tenemos que evaluar la posibilidad de la instalación. El señor del marcapaso no va a ir. Vamos a evaluar los electrodos, porque tenían que chequear los electrodos del marcapaso viejo. Y si no aparece ningún marcapaso y no tenemos posibilidad, bueno, lo regresamos a su casa, pero por lo menos chequeamos si avanzamos, pues, si los electrodos estaban buenos, que son los cablecitos, me imagino, del marcapaso. Y hasta que aparezca uno que podamos pagar. Fíjese la prueba que estaba viviendo. Recuerdo que esa mañana, bueno, ya como cristiano, ya ellos durmieron. Y dije, bueno, me toca enfrentar el reto. Cité a mi casa a mi cuñado, que fue con su esposa, y le dije lo que estaba pasando. Su cara fue algo, bueno, que yo sabía que pasaría eso. Sin embargo, nos dimos ánimo con unas palabras, nos dijimos, bueno, somos cristianos, él también es cristiano, y me dice, bueno, sigamos adelante. Pero tú sabes, tenía la cara de que cuando la esperanza se rompió, ¿sí? Tenía esa cara. Y yo orando, no me voy a hacer fuerte, yo estaba muy consternado. La descripción de mi sentimiento era estaba desconcertado. Y orando, Señor, haz algo. Llamé a mi pastora y le dije, y esa mujer de Dios comenzó a declarar palabras y me llamó, también me llamó la profeta Iris, no sé si está conectada, y la pastora Ana, y así. Y yo dije, tú me llevaste allá. De pronto me llama Mariel, la tecnólogo, y me dice, no pudimos evaluar los electrodos, y esto sí es una noticia importante, aunque ya la sabía. No pudimos evaluar los electrodos,
Su marcapaso, el marcapaso que tenía puesto para el momento, el señor Crisanto, está tan grave que corremos el riesgo de que al conectarle los equipos de medición, se pare. O sea, estaba en lo último. Tenemos las imágenes, no sé, no se las pasé a Alexis. Tengo las imágenes de la evaluación del marcapaso. O sea, las que ellas pudieron poner, que es unos mensajes de alerta que da el equipo, o sea, el aparato, dice, no se puede medir porque está cambio urgente, decía ya, o sea, se va a parar. Y eso fue, wow, eso fue tremendo para nosotros. Eso fue demasiado increíble y eso te pone en una situación muy difícil. Ya sabemos en qué iba a parar eso si medían ese marcapaso, pero al parecer eso impulsó algo en la gente de la clínica de Ascardio. De pronto ella misma consiguió un precio especial de marcapaso, habló con un proveedor, pero obviamente el dinero, como era un marcapaso nuevo, no llegábamos a ese dinero. Entonces, bueno, de pronto empezaron a aparecer las cosas, como decía Yeniré. Fíjense lo que empezó a aparecer. Voy a leerlo acá porque lo tengo aquí para no desviarme de esto. Dice, pero al parecer eso impulsó en ello. De pronto ella misma consiguió un precio especial de marcapaso, pero nuevo. Y tampoco podíamos llegar al precio, obviamente. Pero de pronto me llaman clientes a mí, me dicen que me van a pagar por adelantado unos negocios. Y me dicen, ven a cobrar, me dicen así. Cuando y yo no pasa. Me quebranto porque eso nunca pasa. Y entonces en plena Semana Santa y de pronto entró un excedente muy grande a las arcas del Ministerio Unido por la Palabra y el tesorero me dice, siento en mi corazón que hay que dar una ofrenda. Y de pronto me dice mi cuñado, por otro lado, me acaba de llamar un primo y me puso a su disposición este dinero. Y de pronto me llaman unas hermanas de este ministerio a quien bendigo y me dice que Manny, Catiuca, su familia, unos amigos me han dado un dinero, yo tengo esto, y de pronto empezó a salir la plata, y tú sabes lo que ha pasado, que lo que no pudimos reunir en 6 meses, escúchame, en 6 meses no lo pudimos reunir, Dios nos los dio en un día, esto es increíble, en un día, sin hacer una llamada ni pedirle dinero a nadie. Estaba tan atrapado en que no iba a haber más salida. Dios nos dio la salida. Y esto es tremendo, sin hacer una llamada. Esa plata llegó del norte, del sur, del este, del oeste. Y luego Mariel me dice que esto es lo más cumbre. Me dice, te van a dar un descuento en Ascardio muy grande para que lo operen aquí. Nosotros pensábamos que lo íbamos a operar en un hospital público. Y ella nos dice, te vamos a dar el 70% de descuento sobre la operación y el 30% te lo vamos a financiar. Dime cómo lo puedes pagar, me preguntó. Wow. El final de este testimonio, usted ya, si no lo sabe, se lo imagina. Pero quiero que sepas algo. Dios pone a prueba tu elección de hacer la voluntad de Dios para que su palabra se cumpla. Su elección que está en su palabra. Dios pone a prueba tu elección de obedecer a lo que Él dice en su palabra. Y Él te será fiel siempre. Él te será fiel siempre. Tu elección de dar tus diezmos, tus ofrendas, de darlos con fe, creyendo de verdad. Tu elección de confiar en Él sin romper las reglas de honestidad, sin romper las reglas de obediencia, sin romper ninguna regla de soborno, de caer en trampas, de caer en cosas. Dios pone a prueba tu elección. Los pensamientos de Dios son más grandes, más altos que los tuyos. Yo ayuné por ese propósito cuando inició el año. Yo no sé si ustedes recuerdan a los del Ministerio Unido por la Palabra. Yo duré 3 días de ayuno y yo anoté en un papel 5 cosas, no sé si se acuerdan. Y una de esas cosas era ese marcapaso. Y Dios es fiel. Dios nos los da. Dios ve, nos pone a prueba, pero nos los da. Dios quiere que le sirvas, que no te detengas. Porque si dices que Él tiene el control, como solemos decirlo, entonces debemos creerlo y debemos vivirlo.
¿Cuál es tu elección? Te pregunto. ¿Cuál es tu elección? Esta noche, ¿qué eliges? ¿Eliges ser fiel a Él? ¿Eliges aceptar su voluntad? Jesús nos mostró un ejemplo, con esto termino. El reino de los cielos no funciona, y quiero que lo escribas en tus redes, el reino de los cielos no funciona para nuestra conveniencia. No funciona para nuestra conveniencia, sino a la conveniencia del plan de Dios. El reino de los cielos no funciona para nuestra conveniencia, sino a la conveniencia del plan de Dios. Si eso hubiese sido así, Jesús le convenía ser el rey de una vez, no morir en una cruz. No importa si no sales favorecido, quiero que entiendas algo. No importa si no sales favorecido, pues la recompensa final de seguir a Dios es la salvación. Es la salvación. Y eso, escúchame bien, y eso es el objetivo final de Dios, que tú seas salvo, darte salvación. Repite conmigo estas palabras si estás en estas reuniones por primera vez. Repite, si tu elección es Dios, cierra tus ojos y extiende la mano hacia tu dispositivo y repite conmigo estas palabras. Dios Todopoderoso, reconozco que soy pecador. Acepto el regalo de la salvación. Dilo. Acepto el regalo de la salvación a través del sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Y también acepto, confieso y creo en su resurrección. Síguelo repitiendo conmigo. Inscríbeme en el libro de la vida. Perdona mis pecados y hazme libre a través de tu sangre derramada, de todas las ataduras que me han estado impidiendo acercarme a ti. Coloco mis sueños, mis ilusiones, mis anhelos en tus manos. Dilo. Coloco mis sueños, mis ilusiones, mis anhelos en tus manos, para que en el nombre de Jesús, tú dispongas de ellos según tu voluntad. Amén. Amén y amén. Alabamos a Cristo en esta noche. Espero que este testimonio haya sido de edificación para tu vida. Que puedas crecer con esto, como nosotros hemos crecido con esta vivencia, porque esto es tremendo. Dios les bendiga. Les agradezco a todas las personas que hicieron otra vez, porque les he escrito, les he informado de todas las formas. Pero igual, si hay alguien que se me pasó, que no lo pude, o mi esposa o yo, o algún miembro de la familia, mi cuñada, o alguien, no les pudo agradecer, pues se lo estamos extendiendo a través de este mensaje que está quedando grabado, que de verdad estamos agradecidos en el Señor. Dios les bendiga. Vamos a estar allí colocando unas fotos, escriban, y vamos a despedirnos con una alabanza que fue la que cantamos al principio, mientras yo me traslado ahí al otro lugar, porque estamos muy contentos. Usted vaya viendo esas imágenes y vaya escribiendo allí en su chat todo lo que el Señor le bendijo con esta prédica. Fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande.
Aplauda la fidelidad de Dios. Tenemos que preparar esta alabanza con toda la disposición. Sueña alto, sueña alto. Eso fue lo que hicimos, pero pensábamos que estábamos soñando alto y el Señor nos dio una respuesta más alta, más alta, más alta. Yo, de verdad, fíjese, mi suegro pensábamos que iba a ser operado en un hospital, fue operado en una institución, una de las más prestigiosas del país. En un día, Dios nos dio lo que no pudimos en 6 meses con nuestra fuerza, sin hacer una llamada. Y eso quedó marcando en mi vida. Y cuando yo escuchaba esta alabanza que el hermano Luis me la pasó en un video de YouTube, me la compartió, yo decía, sí, sueña alto. Está bien, sueña alto, pero sabes que tu sueño, el de Dios, el que Dios tiene para ti, es más alto que lo que tú, en tu grandeza, en tu imaginación, puedas tener hacia ti mismo. Entonces vamos a cantar. Vamos a entrar de una para no hacerle la intro, ¿sí? Sueña con toda tu alma y tu corazón, que tus sueños retengan, Dios. Cierra los ojos, mírate y victoria. Sueña como quien tiene todo para Dios. Dios siempre era ver la dimensión de tu fe. Dios te hizo para ser conquistador. El irrompible te creó. Sueña alto, hasta el día se el cielo tocar, que hay un velo que no puede lograr, derecho para vencer, para ganar, fuera de vos, y el resto de vos puedas querer, sueña grande y sin límite. Movimiento mortal, por el poder de tu fe, tú llegarás. Sueña con toda tu alma y tu corazón, que tu sueño retenga, Dios. Cierra los ojos, mírate en victoria. Sueña como quien tiene por para Dios. Los enemigos siempre la fe, la dimensión de tu fe. Dios te hizo para ser conquistador, y un material irrompible te creó, para exhibirte vencedor. Sueña alto, hasta el día se el cielo tocar, que hay un velo que no puede lograr, derecho para vencer, para ganar, fuera de vos, y verás que vos puedas querer, sueña en grande y sin límite, aunque el viento contrario, por el poder de tu fe, tú llegarás. Sueña alto, y el mejor para Dios. Dios te hizo para ser conquistador, y un mujer irrompible te creó, para exhibirte vencedor. Sueña tanto, hasta el día se el cielo tocar, que te ayudará y no puede lograr, fuiste hecho para vencer, para ganar, fuera de vos, y verás que Dios puedas querer, sueña en grande y sin límite, aunque el viento contrario, por el poder de tu fe, tú llegarás. Oh, oh, oh. Llegarás. Oh Señor.
muchachos, nos vemos. Dios les bendiga. Ahí les dejamos una alabanza de fondo mientras se despiden. Gracias por haber asistido a esta transmisión. Dios les guarde a todos. Chao. Rescataste. Vamos, dale gracias, dale gracias, dale gracias. No te canses de darle gracias. No te canses de darle gracias. Tu amor me rescató. Tu amor me limpió. Tu amor me dio vida eterna, Señor. Por eso cantamos. Por eso cantamos. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Cántalo conmigo. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte.